Listo. Ya entonces la sesión se está grabando. Ok, entonces básicamente vamos a ir repasando los principales temas que hemos venido trabajando en el curso. Entonces escogí principalmente esta diapositiva porque tiene, digamos, como los elementos principales en los cuales se va a desarrollar el resto de unidades. Entonces, a partir del cual vamos a ir repasando y vamos a irnos igual preparando como veníamos para ir cayendo en los diferentes, en los otros temas que vamos a ir viendo. Entonces, eh, por acá hablábamos de qué es la gestión de proyectos, pero inclusive antes de hablar de qué es la administración de proyectos, tenemos que enfocarnos en qué es un proyecto, ¿verdad? Como tal. Recordemos que en las primeras sesiones de clases habíamos discutido, bueno, servicio versus proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entonces habíamos dicho que, bueno, primero, el proyecto es un esfuerzo que vamos a hacer con algún objetivo. Entonces, cuando montamos un proyecto, el proyecto es para alcanzar algo. Entonces, yo les mencionaba en las primeras clases que ustedes, por ejemplo, todos aquí, ustedes tienen el proyecto de que quieren ser ingenieros en computación. ¿Verdad? Entonces, ese es el proyecto. Ustedes están haciendo un esfuerzo, están aquí conectados, ¿verdad? Estaban y siguen conectados, ¿verdad? Con otros profes, ¿verdad? Llevando otros cursos, ¿verdad? Están haciendo, bueno, en este momento no están haciendo tareas ni proyectos porque se supone que estas 2 semanas son meramente de repaso, sin evaluaciones, pero en la buena teoría, después de estas 2 semanas, ustedes van a invertir, van a seguir haciendo esfuerzos, sacando tareas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un proyecto, es un esfuerzo que uno hace con un objetivo que ya lo mencionamos. El objetivo de ustedes es ser ingeniero en computación. Esos proyectos que hemos dicho que tenían además lo que era un tiempo definido, ¿verdad? Sobre el proyecto, un proyecto no es infinito, tiempo. O sea, un proyecto tiene una duración, tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, esas son las características de un proyecto. Proyecto es un esfuerzo que tiene un objetivo, que tiene inicio y tiene fin. O sea, ustedes no se van a quedar toda la vida, ¿verdad? Sacando la carrera de ingeniería en computación. La carrera va a durar 4 años y medio, 5, 6, ¿verdad? En los casos, digamos, normales. Ujú. Pero entonces el proyecto tiene inicio y fin. O sea, en algún momento ustedes deberían de obtener ese título de ingenieros en computación. Entonces, bueno, eso era lo que habíamos mencionado de un proyecto. Entonces, eso era básicamente retomando el concepto de proyecto. Luego caíamos a lo que era la dirección o la gestión de proyectos. ¿Ok? Entonces, ya una vez que tenemos ese proyecto, un momento, por favor, que aquí alguien está preguntando. Ah, ok, es con lo del chat. Y vuelve a entrar. Muy Microsoft es esa solución. Salga y vuelva a entrar. Igualmente, no ocupan el chat, ¿verdad? Muchas gracias, Daniela, por la colaboración. Sí, yo después voy a revisar a ver cómo hago para que todos los calcen, porque los están clasificando en algunos casos como externos y otros casos como invitados. Yo sé que si ustedes se conectan con la cuenta Microsoft no van a tener ningún problema, pero igual creo que no, no va a ser mayor problema, por lo menos para esta sesión. ¿Ok? Entonces, continuamos propiamente por acá. Entonces, ya caemos propiamente en lo que es la gestión de proyectos. Entonces, ya una vez que retomamos el concepto de proyectos, entonces vamos a lo que es la dirección de proyectos. La dirección de proyectos nos mencionaba que eran conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para satisfacer los requisitos de un proyecto. Entonces, yo tengo un proyecto. Mi proyecto es ser ingeniero en computación. ¿Cómo yo lo gestiono apropiadamente para tener ese objetivo, para cumplir ese objetivo? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar ese objetivo? De eso se encarga la gestión de proyectos, de darnos esa herramienta, esa guía, esos conocimientos, para que realmente en medio del camino no quedemos, no quedemos en medio del camino, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Y entonces volvemos al punto de por qué es necesario hacer esto.
Número uno, por la complejidad. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, caigamos en otro tipo de proyectos, pasémonos ya a proyectos de ingeniería de software, ¿verdad? Propiamente, construcción de programas. Ustedes saben que, por ejemplo, si yo tengo un proyecto de desarrollar un punto de venta, por decir algo, entonces esos proyectos tienen una complejidad. O sea, hacer un proyecto de software de lo que sea no es nada sencillo. O sea, es bastante complejo. Entonces, volvemos al punto. ¿Por qué es importante? Porque el proyecto es complejo. También tenemos el tema de los imprevistos, ¿verdad? Muchas cosas pueden suceder. Sobre todo, por ejemplo, con el tema de software, ¿verdad? Volviendo a ese caso, y hay muchos imprevistos que se pueden pasar. A veces uno piensa un algoritmo y el algoritmo no pega, no funciona bien para lo que nosotros necesitamos. Entonces se perdió 1 o 2 días de trabajo con una estrategia que uno pensó que iba a funcionar y al final no funciona. Entonces, esos son, por ejemplo, imprevistos que se pueden presentar. Otro imprevisto, el típico que les pasa a ustedes, la computadora se daña y se pierde la información. No es lo ideal, ¿verdad? Porque no es lo ideal, deberían haber estrategias pues, para recuperar, para contar, digamos, con respaldos de seguridad, pero a veces sucede, ¿verdad? Yo les había comentado de que a más de uno le ha pasado ese tipo de situaciones y pierde toda la información y no hubo respaldos, ¿verdad? Otro es el norte, definir ese norte. Ustedes saben, por ejemplo, cuando uno está programando, sobre todo, digamos, por la experiencia que ustedes han tenido en cursos, por ejemplo, de programación orientada a objetos o estructuras de datos, que realmente si a veces el equipo no se le pone un norte, ¿verdad? Realmente la gente no sabe bien, o sea, cuando hay varias gente que tiene que programar, bueno, ¿qué parte me toca a mí programar? ¿Qué parte va a programar usted? ¿Qué va a programar él, ella? ¿Verdad? Entonces, realmente si no hay un norte, ¿verdad? De las cosas, de, el proyecto se vuelve caótico, ¿verdad? Que a veces pasa, si no hay un norte y al final llegan una semana antes, no hay nada y todo el mundo corriendo y entonces es un desastre. Entonces, por eso también es que es necesaria la administración de proyectos para poder definir esa dirección por la cual vamos. Y otro, por los objetivos del negocio, ¿verdad? O sea, negocio quiere lograr algo, o sea, el proyecto nace porque alguien tiene un propósito en particular y realmente si no hay no se vela por ese objetivo, se puede perder durante el camino. Entonces, estas son como las 4 razones básicas por las cuales uno pensaría que es necesario la administración de proyectos cuando estamos desarrollando proyectos y no, ¿verdad? Que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Que muchas veces esa es como una solución. Ahí iremos resolviendo, ahí Dios nos irá iluminando, que no digo que no está o sea, está bien, o sea, es una buena posición, no voy a decir que no, pero realmente uno tiene que planificar, ¿verdad? Y no dejarlo todo a una divinidad que nos resuelva, ¿verdad? Sino que realmente tenemos que planificar de hacer las cosas, ¿ok? Entonces, esa es la razón de qué es la gestión de proyectos o la administración de proyectos y por qué es tan necesaria que exista. Vamos con la siguiente. Ahora, habíamos hablado propiamente de que un proyecto tenía un ciclo de vida, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque a veces se confunde ciclo de vida de proyecto con ciclo de vida de producto, ¿verdad? Y eso es como muy, 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 muy común, ¿verdad? Y volviendo a lo que habíamos mencionado en la clase anterior de la nueva evaluación, imagínense que yo les ponga un caso, digamos, de un ciclo, necesito que hagan la planificación de un ciclo de vida para este proyecto en particular. ¿Ok? Ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? Para resolver o para ejecutar este proyecto. Y ustedes pongan propiamente que la solución era cascada, que la solución es Scrum, ¿verdad? Que esos son ciclos de vida de productos, que eso se vio en el curso de requerimientos de software, ¿verdad? Ustedes ya aquí de primera entrada, digamos, a Google no les va a dar la solución, digamos, de lo que es, o sea, les va a poder decir que es un ciclo de vida del proyecto, pero imagínense que ustedes tienen un caso de análisis, ¿verdad? Propiamente como los que mencionamos, y tienen que plasmar propiamente una solución, y responden con un ciclo de vida del producto, o sea, ya automáticamente perdieron esos puntos, ¿verdad? Entonces, importantísimo que quede muy, muy, muy claro, ¿verdad?
que ciclo de vida del proyecto es diferente al ciclo de vida del producto. Ciclo de vida del producto, en nuestro caso software, es lo que nosotros vimos en el curso de requerimientos de software de ciclos de vida. Cascada, Scrum, iterativo incremental, el RUP, ¿verdad? Esos son nuestros ciclos de vida de desarrollo del software. Ciclo de vida de un proyecto es este que está acá. Tenemos inicio, tenemos planeación, tenemos ejecución y tenemos cierre. Ese es nuestro ciclo de vida propiamente del proyecto. Y como tal, aplica a cualquier proyecto. O sea, esto que está acá lo puedo utilizar proyectos de mercadeo, lo puedo utilizar proyectos de ingeniería de software, lo puedo utilizar proyectos de construcción. ¿Ok? El ciclo de vida de cascada, eso es muy software. ¿Okay? Solo aplica para software. Pero entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y anoten por ahí de que es importante diferenciar bien proyecto versus producto. ¿Okay? Entonces, veamos las etapas. Entonces, tenemos la etapa de inicio, ¿verdad? De esa etapa, vemos por ejemplo acá de como dos islitas y un lago, ¿verdad? Entonces, ese es el inicio, donde empezamos como, si acaso, a ver qué es lo que se quiere hacer. Entonces, queremos hacer un puente que conecte estas dos islitas que están propiamente acá. Tal vez definir algunas cuestiones como de material, ¿verdad? O sea, aquí en esta etapa empezamos a definir como pues la triple restricción, perdón, empieza ya a definir lo que es la triple restricción. Entonces empezamos a definir qué queremos hacer. Queremos hacer un puente que comunique las dos islitas, ¿verdad? El objetivo, ¿verdad? La comunicación. Necesitamos que estas dos islas se comuniquen. El alcance que vamos a hacer, construir un puente y tal vez un presupuesto inicial. El presupuesto y un tiempo inicial. Queremos hacer que nos dure unos 6 meses en la construcción de ese puente y que ese puente cueste, no sé cuánto podrá costar un puente, hagámosle un número X, digamos unos $200,000, por decir algo. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la fase de inicio. Eso es el inicio, digamos, de un proyecto donde apenas se empieza a establecer la triple restricción, ¿verdad? Recordemos triple restricción, alcance, tiempo y costo. Se empiezan a definir pues objetivos, ¿verdad? Y pues listo. Luego, la parte de planeación. La parte de planeación es cuando ya pues propiamente empezamos a planear cómo se va a hacer eso. Por eso es que si ustedes ven, aquí se hace como una maquetita o un plano propiamente de ese puente, ¿verdad? Entonces ya aquí se empieza pues a aterrizar más, ya se empieza a planear, ya usted sabe qué materiales va a necesitar comprar, ya sabe el equipo que va a requerir, va a necesitar tantos peones, tantos ingenieros, etcétera, etcétera. Empieza a trabajar temas de riesgos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los riesgos que está acá? Ya empieza a planear la comunicación, cómo me voy a comunicar yo con esta cuestión. Pensás con proveedores, bueno, voy a necesitar un proveedor para metal, voy a necesitar proveedor para, no sé, cemento, entonces necesito hacer esas compras, entonces necesito proveedores, ¿verdad? Entonces, eso es propiamente la planeación, ¿verdad? O sea, ya empiezo pues a planear. La ejecución es empezar a volar martillo y empezar a construir, ¿verdad? O sea, ya hacer lo que planeé, empezarlo a materializar y finalmente el cierre. Entonces, en este cierre ya es cuando por fin entonces se entrega ese producto que se construyó y se da pues el recibido, digamos, conforme, que es lo que uno realmente esperaría. Ahora, con el ciclo de vida, ¿verdad? De producto, tenemos que entender que nos pega acá y nos pega también acá en la planeación. O sea, el ciclo de vida, nuestro ciclo de vida propiamente, nos pega con la planeación y nos pega con ejecución. Veámoslo tal vez para que nos quede más claro con Scrum. Entonces, vamos a comparar Scrum y vamos a ver dónde calza en proyectos de ingeniería de software. Si ustedes recuerdan de Scrum, Scrum nos dice qué reuniones tenemos que hacer, que eran 4 reuniones. La reunión de planificación, la reunión de seguimiento que se hacían todos los días y 2 reuniones al cierre de cada sprint. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la metodología de Scrum coincide un poco con planeación,
porque Scrum me dice qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo. Entonces me dice, vea, usted tiene que hacer 4 reuniones por sprint y una de esas reuniones es todo el tiempo, todos los días. ¿Ok? Y también vamos a ver que la metodología sí, la metodología de Scrum nos pega también con la ejecución, porque cuando estemos diciendo yo el día de ayer hice tal cosa, yo el día de hoy voy a hacer esto, y los obstáculos que tengo son estos, entonces cuando ya lo estoy haciendo cae en ejecución. Entonces realmente el ciclo de vida del producto nos toca la planeación, esta fase que está acá, y nos toca también en la ejecución. Y bueno, también temas de control, pero eso lo vamos a ir viendo. La fase de inicio y la fase de cierre no son tocadas por el ciclo de vida del producto. Entonces, eso para que sepan que es como importantísimo. O sea, el ciclo de vida del proyecto, vamos a ir a la siguiente que está acá. Aquí está. Estos nos representan los diferentes grupos de procesos o fases, como lo quieran pues, ver, digámoslo así, del proyecto. Entonces, si todo esto es el proyecto, o sea, todo este bloquezote que está acá, porque si se dan cuenta, aquí hay un punto de inicio y aquí está el punto final, el ciclo de vida del producto puede ser como algo, vamos a rayar por acá, puede ser que no sea, tal vez algo como por acá, como para que se den una idea. Entonces, básicamente, el ciclo de vida bueno, sin esta punta rara, ahí fue que, no sé, se me movió, pero sin esa punta rara, uno pensaría que el ciclo de vida del producto es como algo más pequeñito, ¿verdad? Que está contenido dentro del ciclo de vida del proyecto. Eso por ahí. Después, esas fases en particular se llaman grupos de procesos. Ese es el término que propiamente en administración de proyectos se establece en lo que es el PMBOK, digámoslo así, es como el nombre formal que se le dan propiamente a la parte de los procesos. Recordemos que el PMBOK, ¿verdad? Es básicamente, recordemos que estaba el PMI, que es el Instituto de Administración de Proyectos, ¿verdad? Que en este lado del charco, llámese América, completo, digamos, del norte a sur, desde Canadá hasta Argentina, digamos, domina, controla, digámoslo así, o son como lo que más se usa acá. En Europa hay otras alternativas, pero digamos aquí PMI es como normalmente la institución que ha definido las reglas o la que tiene el control de la administración de proyectos. Y está el PMBOK, ¿verdad? Que es el Project Management Knowledge, no sé qué, que es básicamente las reglas o las normas, digamos, o la documentación, ¿verdad? El bloque de conocimiento para la administración de proyectos. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, esta es la terminología que ellos utilizan para esas fases, le llaman procesos. Entonces teníamos el proceso de inicio, ¿verdad? Que es esa pequeña etapa, y después caemos en un ciclo de va y viene de ejecución, ¿verdad? De planifica, ejecuta, planifica, ejecuta. Yo planifico y ejecuto, y si necesito hacer cambios, vuelvo a planificar y después vuelvo a ejecutar, y así voy y vengo. Que eso era como la propuesta que se hacía originalmente para el proyecto del curso. Ahora el proyecto solo lo vamos a ejecutar, lo vamos a pensar para planificación. Solo vamos a hacer esta etapa. Pero la idea era digamos, que normalmente uno ejecutara planifica, ejecute, planifica, ejecuta. ¿Okay? Y una vez que ya se acaba, entonces vamos a los procesos de cierre. Y con eso se acabaría el proyecto. Entonces esos son los 5 grupos de procesos, ¿verdad? Y entonces por acá, vamos a ver si logro borrar. Ajá, listo. Entonces, acá definíamos, ¿verdad? Digamos, este es el proyecto como tal, esta es la línea de tiempo del proyecto. Entonces, aquí definíamos qué tanto esfuerzo, digámoslo así, o qué tanta interacción, ¿verdad? Habían entre ellos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el inicio es una etapa, digamos, el proceso de inicio es algo que se da
cuando el proyecto está iniciando y acaba relativamente rápido, digámoslo así. Si ustedes ven, la planificación tiene una curva enorme, ¿verdad? Se da prácticamente un poquito después de que el inicio se declara. Y entonces sale esta curva aquí grandota de trabajo. O sea, la planificación tiene un esfuerzo pues relativamente amplio. Tenemos la ejecución, ¿verdad? Que está acá. La ejecución igual, si ustedes ven, está muy constante, digamos, o sea, inicia poco después de la planificación y si ustedes lo ven, no he terminado de planificar y ya estoy ejecutando, ¿ok? Y después también entonces teníamos el monitoreo de control, que es este que está acá, que ese es constante a través de todo el tiempo. Y tenemos también lo que es el cierre, ¿ok? Entonces el cierre es una etapa que se da al final, ¿verdad? Y tampoco, no tiene tanto esfuerzo, veámoslo así, no es tan alto, digámoslo así, el nivel de interacción es, digamos, relativamente pequeño en comparación, por ejemplo, a planificación y de ejecución. Entonces, lo interesante de este gráfico es ver cómo el proyecto, qué tanta interacción o esfuerzo, si lo quieren ver así, se requiere por cada grupo, ¿verdad? O fase, digámoslo así, que existe propiamente en el proyecto. Y entonces caíamos a ir viendo cada una de estas fases que estaban acá. Entonces, teníamos la fase de iniciación, ¿verdad? La fase de iniciación propiamente, un momento por acá. Ajá. La fase de iniciación básicamente era esa etapa donde el proyecto se formalizaba como tal. Entonces, en esa formalización identificábamos interesados. ¿Recuerdan la práctica que habíamos hecho, verdad? De identificación de interesados. ¿Recuerdan el ejercicio que habíamos hecho de Uber? Que habíamos hecho un análisis del proyecto de Uber y yo les había dicho, bueno, ustedes van a ser los gerentes de Uber y ustedes van a tener que llevar ese proyecto al éxito. Entonces, ustedes empezaron a identificar a todos los interesados que existían. Entonces, vieron que ahí estaba el Incofer, que estaban los diputados y que la posición de los diputados era rarísima, ¿verdad? Porque habían como bloques que estaban a favor, bloques que estaban en contra, bloques que no les importaba. También habíamos que estaba Casa Presidencial, estaban los tráficos, estaban los mismos colaboradores de Uber. Entonces, en esa etapa de inicio, ¿verdad? Nosotros hacemos todo eso que vimos en ese momento, ¿verdad? O sea, identificar interesados. Se iniciaba con lo que era el alcance inicial y los recursos. Entonces uno en ese inicio, de primera entrada, uno empieza a decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si volvemos a la imagen del puente, bueno, vamos a hacer un puente. Y de primera entrada, ¿qué vamos a ocupar? Bueno, vamos a ocupar tanto, ¿verdad? Entonces es como muy básico, o sea, una definición muy, muy, muy básica. También definíamos o formalizábamos quién iba a ser el director del proyecto, porque de primera instancia tenemos que colocar a un responsable propiamente de ese proyecto. O sea, una persona que si las cosas, recordemos lo que habíamos visto de administración de proyectos, ¿verdad? Perdón, del rol del administrador de proyectos. Si las cosas salen bien, fue gracias al equipo, ¿verdad? Gracias a la participación que hizo el equipo. Y si las cosas salen mal, es culpa del administrador de proyectos, ¿verdad? Digamos que es un poco injusto, ¿verdad? Pero de ahí, así es lo que toca, ¿verdad? Digamos que esa es como la percepción positiva, ¿verdad? Hay administradores de proyectos que ya lo habíamos visto, que son bien, bien cabroncitos y si las cosas salen bien, fue gracias a mí y solo a mí. Y si las cosas salen mal, fue culpa del equipo, ¿verdad? Porque no voy a decir que fue mi culpa. O sea, ese esquema algunas veces se aplica, pero no es lo más normal. Y si hay que cortar una cabeza porque las cosas salen mal, normalmente se corta la del administrador de proyectos. ¿Verdad? El director de proyectos es el que se cortaría la cabeza. Entonces, por eso es que es tan importante definir desde ese inicio quién va a ser ese orquestador del proyecto. Y se genera el acta constitutiva. El acta constitutiva es un documento donde eh, se define el administrador del proyecto y el sponsor lo firma. Recordemos el rol del sponsor, que es el que da la plata. Sponsor, bueno, da los recursos para que el proyecto sea posible. Usualmente, ese recurso va a ser económico.
Podrían haber otros recursos, pero tipos de recursos, pero normalmente vamos a estar hablando de que es dinero, ¿ok? Lo que se ocuparía en muchos proyectos. Entonces, eso era la iniciación. Luego habíamos hablado en sí de la planificación. Entonces, la planificación, ¿verdad? Ya que es propiamente planear cómo nos vamos a organizar con eso. Entonces ya empezamos como a aterrizar un poco más lo que habíamos hecho en el inicio, ¿verdad? Ya ahí empezamos como a ajustar y decir, bueno, tenemos un aproximado tantos millones, ¿verdad? Entonces, de esos millones vamos a utilizar tanto para recursos humanos, vamos a utilizar tanto para compras de equipo, vamos a utilizar tanto esto para proveedores. O sea, ya es como empezar a organizarse. Y bueno, ya tengo el equipo, ¿cómo los voy a organizar? Entonces, aquí en la parte de planificación, si hablamos de software, uno podría decir, bueno, vamos a trabajar con Scrum, o vamos a trabajar con una cascada, etcétera, etcétera. Digamos que ya se empieza pues a definir mejor esa, o sea, empezamos a planificar esa triple restricción que estaba como muy grosso modo, ya la empezamos a aterrizar en acciones puntuales. Es decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ya ese proyecto, ¿qué tal? ¿Cómo vamos a hacer para ejecutarlo? Y a partir de acá salen un montón de planes. Y ustedes en este curso vamos a hacerlos como muy light, ¿verdad? Porque realmente, digamos, lo que establece PMI es un poquillo pesado, PMI clásico, sino vamos a trabajarlo un poquito más. Entonces, vamos a trabajar propiamente un momento acá. Ok, entonces estamos bien. Les mencionaba que ya es que los planes de proyecto, perdón, estaba conversando que vamos a hacerlos un poco más ágiles, ¿verdad? Vamos a hacerlos más ágiles, es la palabra correcta. Entonces, eso con respecto a los planes de los diferentes planes de proyectos. Y al final, esos mini pequeños planes que vamos a hacer van a venir a conformar el gran plan de gestión del proyecto, ¿verdad? Que igualmente lo vamos a hacer en el curso. Luego la ejecución, como su nombre lo dice, ya tenemos el plan, entonces ejecutémoslo, ¿verdad? Pues empecemos a hacer lo que el plan dice. Y tenemos la etapa de monitoreo y control, ¿verdad? Que es una etapa súper importante. Eh, ya hicimos planificación y ya estamos en ejecución, entonces realmente controlemos que lo que planificamos lo estemos haciendo. A veces nos pasa, ¿verdad? Sobre todo, digamos, con equipos de desarrollo muy novatos, que el administrador de proyectos define, bueno, vamos a trabajar con Scrum, ¿verdad? Y entonces, dentro de esa planificación, yo establezco que voy a hacer un daily meeting todos los días a las 9 de la mañana. ¿Qué sucede con los equipos que son muy juniors, digámoslo así, de desarrolladores de software? No, se les olvida, ¿verdad? No están acostumbrados a hacer el daily meeting. Entonces, no los empiezan a hacer. Entonces, en monitoreo y control es donde el administrador de proyectos, ¿verdad? Tiene que agarrar el mecate y decirle, vea, habíamos dicho a las 9 de la mañana, ¿por qué usted no lo está haciendo? Ah, es porque se me olvidó. No, no es que se le olvidó, es que tiene que hacerlo. Entonces, eso es propiamente lo de lo que tiene lo que tiene que hacerse, digamos, en esta etapa de monitoreo y control. Okay. Regálame un momento por acá para hacer un pequeño cambio. Vamos a ver. Ok, ¿me escuchan? Es que, voy a hacer cambio del equipo porque me percaté que no estaba utilizando el headset, sino que lo estaba haciendo con el micrófono de la computadora. Y el problema es que está como un poquillo sucio, entonces suena como un avión. Entonces no quiero que la grabación quede ese sonido así como pegando tanto. Ok, me parece que sí está funcionando. ¿Me escuchan por acá? Sí, se escucha mejor, sí. Sí, es eso, es que este equipo no se le, o sea, uno debería estarle como limpiando acá
Y lo que sucede es que el micrófono de la computadora está muy cerca del ventilador, entonces suena, o sea, tienes ese sonido. Entonces ahora me percaté que estaba sonando durísimo, entonces para hacer el cambio. Entonces seguimos. Em, el otro es el cierre, ¿verdad? Que entonces, ya una vez que entonces el proyecto se acaba, entonces ya viene la etapa de cierre, que es cuando oficialmente cerramos todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Todos los contratos que estén abiertos se cierran, si eventualmente hay algún proveedor, y eventualmente entonces ya esa es la fiesta de la alegría, si quieren verlo así, porque ya el proyecto se acaba. Incluso hay veces que al proyecto se le saca un presupuestito para la fiesta de la alegría, digámoslo así. O sea, el equipo se va, todo salió muy bien, vamos a celebrar todos, ¿verdad? Entonces es normal, es muy normal, sobre todo en empresas transnacionales que hagan ese tipo de cuestiones. Proyecto cerrado, fiesta ejecutada, ¿verdad? Esto no vale la pena, digamos que nos enfoquemos tanto. Lo otro, entonces, eran las áreas de conocimiento. Dentro de las áreas de conocimiento, entonces habíamos hablado que la administración de proyectos define 10 áreas de conocimiento que, digamos, están involucradas. Entonces lo que nos dice es, vea, usted en esa planificación y en esa ejecución va a tener que tomar en cuenta que tiene que trabajar 10 cosas. Uno, la integración. Tiempo, alcance, costo, calidad, comunicaciones, recursos humanos, adquisiciones, riesgos e interesados. Entonces, la primera, que nos habla de integración. ¿Qué es lo que nos dice la integración? Es, vea, usted tiene 9 áreas de conocimiento que están ahí, regadas y tiradas, adicionales a la integración. Entonces, yo necesito que usted vea a ver cómo hace para que el recurso humano se hable, por ejemplo, con comunicaciones. O que, por ejemplo, proveedores con la parte de costo, ¿verdad? De gestión de las adquisiciones con costos. Entonces, la integración es al administrador de proyectos, ve a ver usted cómo pega todo el resto. Entonces, eso es lo que nos define el área de conocimiento de la integración y al final de cuentas es la que nos da guía, porque es como 9 áreas que están ahí regadas, entonces que una persona va a tener que ver cómo las pega. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente la integración. Integre todo. Siguiente, el alcance. Entonces, de primera entrada habíamos definido el alcance como lo que tenemos que hacer. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, construcción de un puente. Ok, perfecto. Pero entonces ya tenemos que definirlo en actividades más puntuales, ¿verdad? Voy a cambiar el ejemplo porque eso es de ingeniería en construcción y no soy muy bueno con esa parte, pero veámoslo con software. El alcance es realizar un punto de venta. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué actividades hay que hacer? Y aquí es donde empieza lo que habíamos terminado en la última clase que habíamos visto antes de que hiciéramos este receso, ¿verdad? Que estaba lo del WS, ¿verdad? Que el WS es una división es la estructura de división de trabajo. O sea, me empiezo a ver qué son las cosas que tengo que hacer. Entonces, tengo que hacer del análisis, ¿ok? Del análisis que tengo que hacer, lo que es el project chapter, perdón, lo que es perdón, el análisis, el project chapter no, lo que es por ejemplo, el documento visión o el documento de requerimientos, si estamos trabajando con metodologías tradicionales, o cambiarlo un poco a, por ejemplo, si estamos trabajando con Scrum, bueno, los stories, tenemos que hacer el backlog, ¿verdad? Entonces ahí empezarlo como a definir. Luego, eso digamos por ahí. Con la etapa de, digamos, con esa parte del WS requerimientos. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, tenemos que programar. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a programar? Necesitamos programar un formulario que tenga esto, otro formulario que tenga esto, otro, ¿verdad? Necesitamos hacer los diagramas de clases para saber qué clases vamos a hacer. Tenemos que ir pensando en el testeo, en las pruebas que vamos a ejecutar, qué tipo de pruebas. Entonces, ya ese alcance es empezar a dividir, ¿verdad? A detallar más puntualmente qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, eso es el área de conocimiento del alcance. Luego, la otra que tenemos por acá es el tiempo, ¿verdad? En el tiempo, básicamente, recordemos que los proyectos no son eternos. Entonces, vamos a tener que definir en el tiempo. Lo normal cuando uno está trabajando con desarrolladores junior
¿verdad? Es que, bueno, cuando uno es muy pollito y sale a trabajar, es que piensa que sí, el tiempo, o sea, se hace con lo que yo pueda y a lo que a lo que yo pueda. Entonces, realmente, si no se define como una propuesta de trabajo, realmente, sí, voy a ir sacándolo a lo que yo pueda en esa cuestión. Entonces, la idea del tiempo, ¿verdad? Es que al definir yo todo el tiempo y establecer esas actividades, cuánto tiempo van a tener, entonces yo establezco, digamos, esa pequeña presión a la persona para que sepa, bueno, está bien, hay que hacer un formulario, pero para ese formulario usted tiene 2 días. Ve a ver cómo usted lo hace. Entonces, la parte, digamos, de eso del tiempo es definir ese cronograma, ¿verdad? Entonces, ya establecer en actividades puntuales, en fechas, mira, y eso lo tenés que hacer entre hoy, mañana y pasado, y punto. No es que tiene 3 días para hacerlo cuando usted quiera, sino que realmente tenés hoy, mañana y pasado para hacer ese formulario, ¿verdad? Entonces, eso es propiamente en el tiempo, ver las actividades, acomodar la secuencia, o sea, que va primero este formulario, luego va este otro, luego aquí va allá. Eso es el tiempo. Costos, ¿ok? El costo es de los temas más importantes. ¿Por qué? Tenemos que ir viendo que realmente el proyecto va costando, digamos, lo que realmente se presupuestó en un inicio. ¿Por qué? Porque realmente, vamos a ver, esto es plata y esto es lo más delicado del mundo. A nadie le gusta que le cobren más de la cuenta. Si realmente el proyecto genera, digamos, un sobrecosto, entonces es un problema realmente para la organización, porque ¿y quién asume ese sobrecosto? Lo asume la empresa que lo está desarrollando, lo asume la empresa que lo está pagando, ¿verdad? Entonces, esa parte del costo es delicada, ¿verdad? Entonces, en este tema del costo es, bueno, lo que yo planifiqué que va a costar, cómo se va a ir ejecutando en el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es por acá, ir controlando que eso se esté haciendo, ver que los estimados se estén realmente trabajando bien. Eso es los costos, o sea, ir viendo que la ejecución del dinero que se tiene realmente se está haciendo de forma adecuada. ¿Ok? Esos son costos. Luego, el tema de calidad. Entonces, en el caso de nosotros, ustedes saben que tienen un curso completo que se llama Aseguramiento de la Calidad, que sigue después de este de Administración de Proyectos. Y la idea es que en la parte del conocimiento de la calidad, perdón, en la parte de la calidad, se define propiamente, bueno, cuáles van a ser o sea, esos lineamientos de calidad que van a existir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué podría decir uno? Bueno, vamos a trabajar con pruebas unitarias, ¿verdad? Entonces, eso va a ser un estándar de calidad que vamos a aplicar, ¿verdad? O una práctica de calidad que vamos a aplicar. Em, Pruebas unitarias. Otra persona podría decir, bueno, vamos a aplicar también casos de prueba. Vamos a realizar pruebas de este tipo, de este otro tipo, etcétera, etcétera. Luego, tenemos lo que son las comunicaciones. Ok, ¿cómo va a ser digamos, el área de comunicaciones? El área de conocimiento de comunicaciones, lo que se enfoca es en ver realmente cómo se va a ejecutar la comunicación. Entonces, por ejemplo, si alguien del equipo necesita información, porque tal vez no tiene claro un requerimiento, ¿cuál es el procedimiento de comunicación? O sea, voy directo al cliente y le pregunto al cliente, le pregunto a mi lead, ¿verdad? O al project manager, ¿verdad? ¿A quién, cómo, digamos, debería hacer eso? Después, si hay un cambio en un requerimiento, ¿cómo se me informa? O sea, la información la va a decir mi lead por un correo electrónico, la va a mandar cosas que no deberían ser, la va a mandar el project manager o el lead por un WhatsApp o por un Telegram, digamos que no debería ser, pero podría suceder. Entonces, las comunicaciones, ¿verdad? Están enfocadas en ver, bueno, cuando estamos ejecutando el proyecto, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo va a ser esa comunicación efectiva? Si yo tengo un problema, ¿a quién se lo comunico? O sea, se lo comunico a mi project manager, que en teoría mi jefe, o voy directo, no sé, a recursos humanos, o voy con el cliente, o cómo es esa comunicación. Entonces, eso es el área de comunicación, o sea, el área de conocimiento de comunicación. Tiene que especificarse cómo se va a hacer la comunicación de exactamente todo. Después, tenemos el área de recursos humanos, ¿verdad? El área del recurso humano, básicamente lo que se encarga
es gestionar propiamente el recurso humano, o sea, las personas, ¿verdad? Recordemos que el tema de recursos humanos es pues muy, muy, muy amplio, ¿verdad? O sea, las personas tienen expectativas, las personas tienen sueños, las personas tienen necesidades, ¿verdad? Entonces, toda esa parte no es excluyente del proyecto, sino que más bien el proyecto tiene que entender y tiene que ver cómo se dirige, digamos, esta parte para que realmente cuente yo con el recurso idóneo, ¿verdad? O sea, si necesito un programador que sepa de PHP y que sepa, no sé, de PostgreSQL, entonces poder conseguir ese recurso que, digamos, que pueda satisfacer esa parte, ¿verdad? Y que también que las personas que estén ahí, ese recurso humano que forme parte de, se sienta motivado, se sienta parte del proyecto pues le ponga lo máximo, ¿verdad? En ese sentido. Recordemos que aquí, digamos, el tema de recursos humanos y la gestión, digamos, como se ve propiamente esta, es muy diferente entre proyecto y proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, si es un proyecto de software, es una cuestión muy intelectual. Entonces, por eso es que volvemos, si recordamos del curso de requerimientos de software, pueden ver el tema de que habíamos visto que habían hamacas y que habían comida y no sé qué, porque al ser una cuestión tan intelectual, la motivación eh, se da, digamos, se da de esa forma. En cambio, por ejemplo, un proyecto de construcción, digámoslo así, propiamente la parte intelectual no es tan necesaria, sino más bien la fuerza bruta, es lo que realmente es más necesario. O sea, yo necesito que un peón me jale tantos bloques de aquí para allá y que lo vaya colocando, ¿verdad? Entonces, este tipo, digamos, de proyectos es más de fuerza, digámoslo así. Entonces, la motivación, digamos, de ese tipo, digamos, que se hizo para el primer proyecto, que era más intelectual, de software, no es la misma motivación que se da en una empresa, digamos, que está ejecutando un proyecto de construcción. Al ser más de fuerza bruta, normalmente se utilizan técnicas más brutas, se diría por ahí. O sea, técnicas que están más enfocadas a tal vez el miedo o el terror, ¿verdad? Que no digo que, o sea, no, no digo que estén bien, sino que realmente es como se mueve ese mercado. O sea, realmente en este tipo de cuestiones es como, usted tiene que pasar esos bloques ahí, ve a ver cómo hace y más, digamos, es un ambiente un poco más pesado de gritos y ese tipo de cuestiones, pero ya es la costumbre, ¿verdad? Entonces hay que entender que en este caso, tal vez un líder de proyecto de ingeniería en construcción no va a tener tal vez esa inteligencia emocional que tiene un líder de proyectos de tecnologías de información por la forma en que se gestiona. Y eso es parte de cuestiones que hay que ver, digamos, en la parte de recursos humanos. Al ingeniero en construcción le sirve muy bien pegar gritos, ¿verdad? Para que la persona, por ejemplo, el peón se mueva, cosa que en software no funcionaría y más bien me causaría una cuestión de desmotivación y me afecta el proyecto. Entonces, eso es lo que se encarga el tema de recursos humanos, o sea, realmente ver que con el tipo de recurso humano que yo estoy trabajando y cómo hago que ese recurso humano se mueva para que me ayude a alcanzar el objetivo del proyecto. Entonces, eso se ve en esa área de conocimiento. La otra área de conocimiento que tenemos son riesgos, ¿verdad? Que es básicamente todas aquellas cosas malas que puedan pasar al proyecto, cómo hago yo, o sea, cómo hago yo esa previsión propiamente, ese análisis de situaciones que me pueden pasar y cómo yo voy a prevenirlas, ¿verdad? O cómo voy a, si me ocurren, cómo voy a mitigarlas, o sea, hacer que el impacto sea lo menos posible, ¿verdad? Entonces, eso se encarga, digamos, el tema de riesgos. Y adquisiciones, ¿verdad? En el caso, digamos, de proyectos de tecnologías de información, no son muy comunes, ¿verdad? Más allá de las licencias, ¿verdad? Que eso es como lo que normalmente uno podría tener necesidad de adquirir licencias o algún, digamos, algún alquiler de hosting o servicios en el cloud, ¿verdad? Que es como lo más normal. Entonces, realmente nuestros proyectos son muy, o sea, no tienen tantas adquisiciones. Sin embargo, pues volvemos al caso, por ejemplo, de proyectos de ingeniería en construcción. Esos proyectos tienen que comprar materiales de todo, bloques, varillas, tienen que alquilar, no sé, excavadoras, grúas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente esos proyectos tienen muchas adquisiciones. Entonces, acá hay que pues, manejar bien todo este tema, digamos, de compras que el proyecto vaya a requerir.
Y finalmente, la última área de conocimiento es la de los interesados, ¿verdad? Que ya vimos un poco que se trabaja al inicio, ¿verdad? El tema de los interesados, pero que es importante durante todo el proyecto controlar a esos interesados para que no se nos salga realmente de las manos, ¿ok? Entonces, igual, estas serían pues propiamente las 10 áreas de conocimiento, ¿verdad? Y como les dije, todas se integran. ¿Qué es lo que hace integración? Por ejemplo, riesgos, o sea, los riesgos que se me presenten van a tener un costo. Entonces, esta de costo amarra con riesgos por acá. Recursos humanos y tiempo. O sea, yo tengo un tiempo para que estén contratados y capacitados y yo tengo un tiempo en el que el recurso humano tiene que hacer ciertas actividades. Entonces, ven como por ejemplo, como dice aquí yo, este amarre, recurso humano, tiempo, alcance, las actividades que van a hacer. Las adquisiciones. Yo necesito comprar cosas y las necesito para cierta fecha. Entonces, ya amarré tiempo con adquisiciones. Comunicaciones, comunicaciones con recurso humano. O sea, yo tengo que hacer comunicaciones al recurso humano que trabaja en mi proyecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo amarra. La calidad se ejecuta sobre las actividades que se están desarrollando en el alcance. Entonces, aquí van a amarrar. Entonces, todas están amarradas. ¿Ok? Todas se empiezan a interrelacionar. Y el administrador de proyectos es el responsable de ver cómo hace para que todas estas integraciones que se den de forma adecuada para que el proyecto cumpla sus objetivos. Ok, con esto, esto sería nada más como digamos de repaso. Recordemos que las próximas semanas, ¿verdad? Una vez que terminemos las 2 semanas que tenemos de repaso, entonces vamos cayendo en cada una. Entonces vamos viendo integración, vamos viendo tiempo, vamos viendo alcance, vamos viendo costo, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ir cayendo sobre cada una de estas y vamos a ir haciendo, pues, viendo temas y realizando, pues, actividades, ¿verdad? Pues listo. No sé si hay alguna consulta, ¿verdad? Si no, pueden hacerla por alguno de los canales, por el chat, si no me interrumpen con el micrófono. ¿Qué? ¿Consultas? ¿Todo clarísimo? Todo excelente, dice Daniel, excelente. Genial, genial, genial. Ok, perfecto, chicos. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, voy a suspender ya la grabación. Entonces, ya con esto finalizamos lección.